34, versículo. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Padre, te adoramos. Te damos la gloria, la honra y la adoración. Porque tú, Dios mío, eres Dios bueno, Dios de poder y de misericordia. Eres Dios santo, fiel, verdadero, eterno. Padre, te damos muchas gracias, porque tú eres majestuoso, por el amor con que tú nos amas, Señor, porque tú eres precioso, porque tú conoces nuestros corazones, Señor. Tú nos hablas porque sabes lo que hay en nuestras vidas, pero también tú nos hablas, Señor, para advertirnos, Señor, lo que puede llegar a suceder, Dios mío, para que estemos preparados, para que entendamos, Señor, y conozcamos lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Padre, te pido en esta hora que tú seas hablando a nuestros corazones, que tú hables, Señor, a nuestras almas, que tú seas ministrando, Señor, de manera especial, que tú seas luchando en nuestras vidas. Toca, Espíritu Santo, glorifícate, Señor, respalda tu palabra, Dios mío. Desautorizo, Señor, lo que no es tuyo. Declaro sin poder, Dios mío, lo que no es tuyo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y te pido, Señor, que nuestros corazones sean preparados, sean tocados, sean abiertos, Dios mío, para recibir tu palabra y ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gloria al Señor. En esta noche voy a estar tocando un tema que lo he titulado ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa? Gloria al Señor. Nosotros, por lo general, para muchas cosas en nuestra vida diaria, para nuestro futuro, tenemos una gran cantidad de excusas que nos impiden llegar a las metas, que nos impiden trazarnos metas y que muchas veces, aunque hablamos con nuestra boca, las excusas nos impiden llegar a cumplirlo. Voy a comenzar hablando acerca de alguien llamado Josías, que fue alguien que hizo lo recto delante de Dios. Este fue un rey, que la Biblia habla que él hizo lo recto delante de Dios. Pero cuando miro hacia atrás a su abuelo, a su papá, me doy cuenta que él no tenía un buen ejemplo a quien seguir. Su papá y su abuelo, personas cercanas a él, fueron personas que hicieron lo malo en gran manera delante de Dios. El abuelo se llamaba Manasés. Este hombre reinó 55 años, 55 años en Jerusalén y hizo lo malo delante de Dios, a tal punto que hizo extraviar al pueblo de Israel, lo hizo desviar, lo hizo alejar de las cosas de Dios, reedificó los lugares altos y adoró todo el ejército de los cielos, o sea, todo lo que se movía en los cielos, todo lo que había en los cielos, a todo eso él le rindió culto. Además, pasó sus hijos por el fuego, era una persona que se dejaba llevar por los abuelos, porque los abuelos también son sus abuelos. Gloria al Señor. Se dejó llevar por los abuelos y consultaba a los adivinos, consultaba a todos los encantadores. La Biblia dice que se excedió a hacer lo malo en gran manera, a tal punto que hizo encender la ira de Dios, no solamente sobre él y su familia, sino también sobre toda la nación, sobre toda Jerusalén. Porque tengamos en cuenta algo, que este rey no solamente hizo lo malo, sino que movió, incitó a que toda su nación, todo su pueblo también se desviara de los caminos de Dios. Este hombre
hizo más mal que las naciones que Dios había destruido delante de Israel. Pónganse ustedes a mirar algo. Él hizo cosas que las habían hecho las otras naciones, las cuales Dios había destruido delante del pueblo de Israel, pero dice la Biblia que fue tanta la maldad que él cometió, fue tanto su extravío que llegó a hacer cosas aún peores que las demás naciones. Pero Dios le envió profetas para que le hablaran y la Biblia dice que él no prestó atención. Le habló Dios de todo el mal que iba a sobrevenir por causa de su desobediencia, mas no prestó atención hasta que lo tomaron secuestrado, y cuando él se sintió que ya no había más para dónde coger, o sea que tocó fondo, vino, se humilló delante de Dios y Dios lo escuchó. Al humillarse, pues él pide perdón, se postra delante de Dios, se humilla, reconoce su pecado en gran manera y Dios lo perdona. La Biblia también habla que después que este hombre muere, porque él comienza, después que él se arrepiente, comienza a destruir todas las imágenes que había levantado en medio de Jerusalén, para que toda Jerusalén adorara allí, en vez de adorar a Dios, adorara cuanta imagen había. Pero él tumbó todas las imágenes después que se arrepintió, mas sin embargo el pueblo de Jerusalén siguió adorando las otras imágenes, o sea que no siguieron lo que su rey había comenzado a hacer. Luego que él muere, se levanta o ungen como rey a Amón, hijo de Manasés. Este hombre reinó 2 años en Jerusalén y hizo lo malo ante Dios igual que su papá. Todo lo malo que había hecho su papá antes de arrepentirse, pero algo que hizo Amón fue que no se arrepintió como se arrepintió su papá. Sus siervos conspiraron en contra de él y llegaron y lo mataron. Y cuando el pueblo vio que lo habían matado sus propios siervos, sus empleados, llegaron y mataron a los asesinos y ungieron como rey a Josías, su hijo. ¿Quién era este Josías? Josías era un niño de 8 años. Mire algo tremendo. Manasés comenzó a reinar cuando tenía 12 años, pero Amón comenzó a reinar cuando tenía 22 años. Y cuando Josías comenzó a reinar, tenía 8 años de edad. ¿Qué sabe uno a los 8 años de edad? Juega boliche. Pero mírenla. Sí, no sé qué sabe. Yo a los 8 años me sabía mi cartilla de atrás para adelante y de adelante para atrás. Pero en cuanto a reinar es diferente. No sabía la bachilla, no sabía qué hacer. Jugar y jugar. Pero como no tenía muñecas, jugaba con piedra, con palos, con hojas, hacía café, raspaba los palos, ¿sabes? Los palos se ponen verdes, sí, y los raspaba y con eso hacía café. Y así jugaba yo con hojitas y florecitas. Bien, este niño comenzó a reinar, pero dice la Biblia que hizo lo recto delante de Jehová, a pesar que tuvo 2 malos ejemplos cercanos, su abuelo y su papá. Y no solamente tuvo esos 2 malos ejemplos, sino que cuando él comienza a reinar, toda la nación estaba desviada de Dios. Todos estaban apartados de Dios, todos adoraban a todo lo que se movía, todo lo que se presentaba, ellos lo adoraban. Sin embargo, este niño, dice la Biblia, que hizo lo recto delante de Dios. Dice que anduvo en los caminos de David su padre. Estaba bien lejos. Recuerden que David fue rey y quién sabe cuántos reyes más habían pasado después de David hasta llegar a Josías. Pero dice que hizo lo recto sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Sin apartarse. Un niño de 8 años. Comenzar no solamente a dirigir una nación, comenzar a manejar muchas cosas que ustedes saben que se ven en el país,
en una nación para dirigirla por aquí, por allá, tantos conflictos, tantas cosas que hay que manejar a nivel social, que el uno come, el otro come demasiado, el otro no come, los estudios, en fin, tantas cosas que hay que manejar. Esto lo comenzó a manejar Josías teniendo allí tutores, pero algo en lo cual él no tuvo tutores, que no tuvo quien le estuviera diciendo las cosas, fue su relación para con Dios. La Biblia dice que cuando él cumplió 16 años de edad, todavía era un muchachito, comenzó a buscar a Dios, comenzó a buscarlo y comenzó a derribar muchos altares de imágenes que habían sido levantados para no precisamente adorar a Dios. Y cuando cumplió los 18 años de edad, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Mire, él comenzó, es que toda la nación de Jerusalén estaba cundida, estaba atestada, en todas partes habían imágenes a los cuales le rendían culto, a los cuales le sacrificaban, y aún dentro de la casa de Dios habían imágenes allí levantadas que no eran para adorar a Dios. Y este muchacho comenzó allí a derribar, a limpiar de toda idolatría la nación de Judá y de Jerusalén. Cuando cumplió los 26 años de edad, dice la Biblia que comenzó, después de haber limpiado la tierra y la casa de toda idolatría, organizó todo para reparar y restaurar las grietas del templo. Eso fue una lectura que hicimos hace poquito, no sé si fue esta mañana, donde yo les preguntaba si para poder reparar tan siquiera una casa, pero manejar implementos, manejar materiales, manejar personal, había que tener conocimiento. Y este muchacho, bien joven todavía, comienza a organizar, le dice a los sacerdotes, a sus siervos que fueran de los sacerdotes, tomaran el dinero que estaba allí y comenzaran a restaurar. Movió personal, dijo hagan esto, hagan esto, hagan esto, hagan lo otro. Y este muchacho tan joven comenzó, dice que estando haciendo allí ese trabajo, sus siervos encontraron en el templo el libro de la ley de Moisés. Fueron y se lo llevaron y se lo leyeron. Pero lo que a mí me sorprende, hermano, voy a decir, ay, esa historia es tonta. No, a mí me sorprende la historia de este joven. Y es que cuando él escuchó lo que allí estaba escrito, y todas las cosas que estaban escritas, pero también vio en paralelo lo que la nación de Jerusalén estaba haciendo, y era que estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios decía a través de su palabra. Y este hombre rasgó su vestido, este hombre se humilló delante de Dios y mandó a consultar a Dios, a una profetisa, a ver qué era la palabra que Dios tenía para él. Esa profetisa se llamaba Hulda. Nombre bien bonito, ¿verdad? Bien bonito. Y esta mujer, esta profetisa, comienza a decirle lo que Dios vio cuando Josías escuchó lo que allí estaba escrito en este libro. Dice que se le conmovió el corazón a Josías, se humilló delante de Dios y rasgó sus vestidos y lloró en la presencia de Dios, y Dios lo escuchó. Dio muestra de arrepentimiento, de dolor por lo que allí estaba pasando. Su corazón se estremeció y eso hizo que se humillara. ¿Usted sabe qué es humillarse, hermano? Cuando uno pone la frente allá en el piso y llora y se quebranta y gime, y porque está arrepentido, porque está dolido. Hay muchos que se quebrantan cuando se les muere la mamá o se les muere el papá, que los más malos hijos son los que más lloran. Conocí una familia allá en Valledupar que los dos papás eran minusválidos y el único hijo, que era el menor, era el que los cuidaba. Y para resumirle la historia
los hijos mayores, cada quien hizo su vida y no le mandaban plata a los viejitos. Estaban desnutridos, estaba ahí una hermana, los conoció, comenzó a hablarles de la palabra, les llevaba compras y ellos se convirtieron al Señor, en fin, después se murieron. Pero en el entierro, lo que yo más vi fue aquellos hijos que nunca los volteaban a ver, a los que más lloraban. Los que más lloraban allí. Y querían más bien enterrarse junto porque primero se murió el uno y después se murió el otro. Entonces, ¿por qué llanto después? Ya, se quieren arrancarse los pelos y dicen, no lo entierren, si lo van a enterrar, entiérrenme con él, muestra de dolor. Ya, pero es puro remordimiento, porque no hicieron lo que debían, ¿verdad? Mas este hombre, este joven, Dios vio su humillación, porque Dios mira no solamente lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, la actitud, sino que mira lo que está desde adentro del corazón. Y Dios vio que cuando él se postró, de verdad su corazón estaba conmovido, de verdad él se humilló, y eso hizo que Dios escuchara sus ruegos, que Dios escuchara sus palabras de arrepentimiento. Algo que estas palabras se las dijo la profetisa cuando Josías mandó a preguntar a ver qué era la palabra que Dios había hablado acerca de él. Entonces, ¿qué hizo él después cuando ya le trajeron lo que Dios decía? ¿Qué era lo que a él le importaba, hermano? Lo que a él le importaba no era que Dios lo pusiera en alto. Lo que a él le importaba era saber que Dios lo había escuchado, que Dios había perdonado su pecado, y las evidencias de aquel arrepentimiento, de aquella humillación que él hizo delante de Dios se vio después. La Biblia dice que él subió a la casa de Jehová y le acompañaron todas las personas que estaban a su alrededor. Todos los hombres que estaban allí, todas las personas, dice, desde el más pequeño hasta el más grande, se fueron con él a la casa de Dios, y allí les leyó lo que a él le habían leído. Les leyó. Pero algo que él hace, siendo muy joven, hermano, es que hizo pacto delante de Dios. Pacto de caminar en pos de Dios, o sea, de caminar detrás de Dios. Pacto de guardar los mandamientos y de guardar sus estatutos y sus testimonios. ¿Usted sabe lo que eso significa, hermano? Que solamente él iba a hacer lo que Dios le había mandado que hiciera. Solamente él iba a hacer lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Y utilizando su posición de autoridad como rey, a pesar de que era un muchacho todavía, la Biblia dice que él hizo que las personas que estaban allí escuchando esa lectura que él había hecho también hicieran pacto de obediencia delante de Dios, y comenzó no solamente allí a hablar y a hacerles que ellos hicieran pacto, porque esta vez uno llega y dice, ay, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer más. Y a los poquitos días vuelve otra vez chuputum y hace lo mismo. Apenas tiene la oportunidad, va y hace las mismas cosas. Este hombre se le dieron evidencias de cambio, evidencias de arrepentimiento, y se le vio evidencias que de verdad ese pacto que él había hecho delante de Dios y delante de todos los que estaban allí, lo cumpliera. Mire que él restauró las fiestas solemnes delante de Dios y barrió con todos los encantadores y adivinos que allí existían. ¿Sabe qué hacen muchos evangélicos? Están asistiendo a la iglesia, pero tienen el primo, la tía, el abuelo, el amigo, que consulta las cartas, que lee el tabaco y todavía ni le preguntan. O hacen cola también para ir a consultar. Ayer me dijo un pastor iba en su bicicleta y vio una cola larga. Y dijo, vete en el consultorio de un brujo. Y lo que más le sorprendió es que ve una de las ovejas de su iglesia haciendo cola. Y él, que ni corto ni perezoso, y se bajó y le dijo, ¿qué hace aquí? Ay, pastor, es que nada. Salga de aquí sin vergüenza.
remalear, yo utilizo ese término. Y así hay muchos, hermanos. O sea, personas que a pesar de que han pedido perdón delante de Dios, a espaldas de los ojos que lo están viendo, siguen haciendo las mismas prácticas, pero la Biblia dice algo que me llamó muchísimo la atención. Vamos a mirarlo en 2 de Reyes 23-25. Cómo Dios habla acerca de él. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas. 23-25 de 2 de Reyes. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés. Ni después de él nació otro igual. ¿Usted sabe, hermano, que Dios hable así de uno? Eso es algo que debe ser bien lindo. Pero ¿qué hay que hacer para que Dios llegue a hablar así de nosotros? ¿Usted sabía que los hechos de los apóstoles aún no se han terminado de escribir? Porque los hechos de los apóstoles se están escribiendo con cada una de las cosas que nosotros estamos haciendo. ¿Y qué va a escribir? O sea, ¿qué se está escribiendo de nosotros? Belleza, maravilla. Pero mire lo que aparece aquí escrito de este muchacho que un día escuchó leer las palabras del pacto de Dios con el pueblo de Israel y se conmovió y se humilló y pidió perdón, o sea, se arrepintió de verdad. Pero a pesar de que todas las cosas las tenía para agarrarse y decir, no, yo voy a hacer lo mismo porque es que yo me crié viendo esto, porque es que mi papá también hizo lo malo, mi abuelo hizo lo malo, aunque después se arrepintió, pero él tenía razones. Pero hermano, a pesar de esas razones, él pudo entender la voluntad de Dios para su vida y para el pueblo de Dios. Y a pesar de que él se humilló, la Biblia dice, aquí en el versículo 26 de Reyes, dice, con todo esto, Jehová no desistió del ardor de su gran ira, el ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. O sea que Dios todavía estaba enojado por las cosas que había hecho el abuelo de Josías. Pero sin embargo, este hombre hizo lo recto delante de Dios. Este hombre se humilló delante de Dios y barrió con todo lo que sabía que era abominable delante de Dios. Ahora la pregunta que debemos hacernos nosotros: ¿cuál es la excusa? ¿Cuál es la excusa para muchos no buscar de Dios? Para muchos no arrepentirse de verdad. Porque evangélicos que asisten a las iglesias hay muchos que tienen una Biblia, que asisten a cultos. Pero mirando así por los hechos, porque la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, dejamos mucho que desear. Nosotros mismos nos autodescalificamos en nuestro comportamiento, con nuestras actitudes, con nuestras reacciones, con nuestras palabras. Nosotros mismos nos autodescalificamos. En vez de sumar puntos como cristianos, lo que hacemos es bajar puntos. Porque van a decir, así no actúa en evangélico. Más evangélica soy yo. Y hay muchos que por causa de los malos testimonios se agarran de allí para decir, yo para ser evangélico como él, mejor me estoy con esto. Y no se convierten al Señor. O sea, esa es pura excusa, hermano. También hay excusas de que los evangélicos que están a mi alrededor, el uno hace esto, el otro hace lo otro, el otro hace esto. Puras excusas. Ahora dejemos a los inconversos
allá con sus excusas. Porque la Biblia dice que un día tendremos que darle cuenta a Dios por todo lo que hayamos hecho mientras estábamos en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos un día compareceremos ante el tribunal de Cristo y tendremos que darle cuentas a Dios. Cristianos o no cristianos, tenemos que darle cuentas a Dios por lo que hayamos hecho. Y es cierto que muchos, por causa de los malos testimonios y porque ellos se agarran de allí, muchos no se convierten al Señor, aunque eso no les va a ser valedero el día del juicio. Dios no va a decir, ay, sí, mi hijito, tú tenías la razón, entra en el gozo de mi Señor. Eso no va a ser excusa, porque la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Dios no nos ha llamado a nosotros a poner la mirada en el vecino, a poner la mirada en el papá, en la mamá, en el tío, en el primo, que son malos evangélicos, malos cristianos. Dios nos ha llamado a nosotros a poner la mirada en el Señor. Ni siquiera nos ha llamado a que pongamos la mirada en los pastores. La Biblia dice, considerad cuál haya sido su conducta e imitad su fe. ¿Qué quiere decir esto? Pastores hacen esto, ¿es bueno o es malo? Considerar, o sea, analiza, mira y ve el resultado, las consecuencias de lo que están haciendo. Dice, pero imita la fe. No le dice que imite lo malo, escudriñarlo todo y retener lo bueno. O sea, que delante de Dios tampoco hay excusa, porque aunque haya muchos pastores, presbíteros, obispos y avispados que se las están tirando de avispados, agarrándose de la Biblia para hacer muchas cosas, eso tampoco es excusa para que muchos digan, yo no soy evangélico por culpa de ellos. ¿Amén? Yo conocí teniendo, digamos, ya a los 8 años, prácticamente ya para cumplir los 8 años, digamos, 7 años, asistí a una iglesia, junto con mi mamá y mi padrastro. Llegaron 2 hombres a predicar, alquilaron una casa, les acompañó una señora ya de bastante edad, y un día, ¿sabes que los privados son así, curiosos? Yo entré al patio de la iglesia, porque al frente no estaba cercado, y vi al pastor que salía del baño y llevaba una faja puesta aquí, y llevaba, ¿sabes? Cuando se tiene seno se sale a cagar. Yo le dije, mami, el pastor, yo lo vi saliendo del baño y tenía una cosa aquí apretada aquí y le salía así como si tuviera tela. Y mi mamá, ¿verdad? Comenzó mi mamá a orar y a hacer investigación. Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasaba? Que el pastor era homosexual y vivía con el compañero. Y la que les hacía el 2 era la señora con la que ellos andaban. Y andaban de pueblo en pueblo estafando. Cuando se sintieron descubiertos, se fueron y adiós luz que no te... Se fueron, se desaparecieron. Entonces, estos malos testimonios y de muchas personas que estuvieron a mi alrededor tampoco fueron valederas para que hoy no esté buscando el rostro del Señor, hermano, porque yo he entendido que a Dios se le busca de todo corazón y de toda el alma y con toda nuestra fuerza. Cáigase quien se caiga, se tuerza quien se quiera torcer, a Dios hay que buscarlo como está escrito en su palabra. Otra de las cosas, para excusas de nosotros como cristianos, no buscamos a Dios porque no nos queda tiempo, no somos fieles a Dios porque es que la culpa la tiene mi marido, la culpa la tiene mi mujer, la culpa la tiene mi suegra, porque es que las suegras son humildes, ¿verdad? Le echamos la culpa a todo el mundo y no reconocemos que de verdad no ha habido un verdadero arrepentimiento y una conversión real. Ese es el problema de nosotros, los llamados evangélicos. Porque no nos hemos arrepentido de verdad. Cuando uno desecha algo, hermano, no se lo vuelve a comer, no se lo vuelve a echar encima porque uno lo botó, porque uno dijo esto no me sirve. Y por eso es que la Biblia habla de los que vuelven atrás, los compara como el perro y como el cerdo.
Porque cuando uno se aparta de los caminos del Señor, está haciendo igual que el perro que vomitó y volvió y se comió su vómito. Como la marrana que corre y se baña y después vuelve, se mete y se embarra otra vez. O los cerdos, para de pronto los que no saben a ataques más rápidos. Estamos haciendo lo mismo, porque no ha habido un verdadero arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay una actitud radical. Esto lo desecho y comienzo a caminar como está escrito en la palabra de Dios. Hermano, tenemos que darle cuentas a Dios por todo lo que estamos haciendo día a día, porque delante de Dios no hay excusa. Cuando Dios nos llama a que le busquemos, cuando Dios nos llama a que le sirvamos, no hay excusa valedera delante de Dios. Porque dicen por ahí que cuando salieron las excusas todo el mundo quedó bien, pero delante de Dios esas excusas son puro invento, son puras mentiras, pura justificación, y un día tenemos que darle cuentas a Dios. Ese es el problema, ese es el gran detalle. Que cuando Dios nos convoca, Él nos convoca. Cuando Dios nos dice ve, es para que vayamos. Cuando Dios nos llama, es para que estemos. Aquí estoy, Señor. Cuando Dios dice desecha lo malo, es que lo deseche. Esto me agrada, agárrelo, vívalo, practíquelo todos los días de su vida, todos los días de mi vida. Lo que yo sé de la palabra de Dios, tengo que practicarlo, porque no hay excusa. No hay excusa, ni las enfermedades, ni las persecuciones, ni los señalamientos, ni lo que sea que se levante en contra del pueblo de Dios nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque con Cristo somos más que vencedores. Dios dice en su palabra que guardemos el buen depósito de su Espíritu, que no contristemos al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, y no hay excusa que la dificultad, que el problema, que la enfermedad nos apague el gozo y nos apague la unción. ¿Usted cree que hay excusa, hermano? No hay excusa. Seamos llenos del Espíritu Santo y punto. No dice que esté lleno siempre y cuando todo marche bien. Esté lleno si no estás enfermo. Esté lleno si no te operan. Esté lleno si no... O sea, que todo marche a todo dar. Dios no dice así, Dios dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y listo. ¿Sí me están entendiendo, hermano? ¿Cuántas cosas dice la palabra de Dios que debemos hacer y no las hacemos porque tenemos muchas excusas? ¿Cuál es su excusa en esta noche? ¿Cuál es la excusa que usted le está colocando a Dios? ¿Cuál es la excusa que yo le coloco a Dios? Que eso no va a valer cuando Dios nos llame a cuenta. Vamos a estar de pie y vamos a orar y dándole gracias a Dios. Padre, gracias. Porque tú eres Dios bueno. Porque tú eres hermoso. Porque tú eres precioso. Papá, muchas